Buenas noches. Por una vez, la agenda no está marcada esta semana ni por la política nacional ni por la política provincial, aunque seguramente Hugo Chávez es alguien que tiene mucho que ver, tanto con la República Argentina como le ha tenido que ver también con la provincia de Santa Fe, en algunos aspectos colaterales. Y digo, es la gran noticia, porque ver un titular el día lunes que diga Hugo Chávez perdió, nadie se lo hubiera imaginado, ni hasta los más fervientes medios argentinos opositores al presidente venezolano imaginaban una derrota en esta consulta popular, en este referéndum, en este plebiscito, como lo quieran llamar, y me parece que empieza a mostrar algo, ¿no? Empieza a mostrar que esa cancha inclinada hacia determinada forma de construcción política comienza a equilibrarse, comienza a delimitarse. La sociedad venezolana dijo, basta, hasta acá llegaste, no te pases de la raya porque no lo vamos a permitir. La sociedad venezolana le dijo que no, por ejemplo, a la reelección ilimitada, algo que sí existe en algunas provincias argentinas y algo que la misma sociedad, por ejemplo en Misiones, le impidió al gobierno de Carlos Rovira. Pero además, cuando uno se toma el trabajo con detenimiento de analizar qué es lo que proponía Chávez, bueno, estábamos frente a una especie de dictadura, ¿no? Estaba bordeando los límites de la dictadura porque la propiedad privada quedaba esfumada en un mecanismo bastante complejo, con economías mixtas, donde, por ejemplo, se ponían trabas para impulsar reformas de tipo plebiscitarias. Se necesitaba una cantidad mucho mayor de firmas para poder acceder a una consulta popular como la que tuvo lugar el domingo mismo, y a cuestiones que marcaban claramente que ante la salida del poder por razones cronológicas de Fidel Castro, quedaba el señor Chávez como el gran hombre fuerte de América Latina. No sé cuáles serán los rostros, los imagino, en la Casa de Gobierno, porque Chávez en todo este tiempo de casi nula inversión en el país fue el único que, bueno, aportó algún dinero, que compró los bonos defolteados, que hizo algún proyecto de inversión, y no nos olvidemos de la valija, no nos olvidemos de Antonini Wilson. Entonces todos estos personajes, Chávez se paseará ahora con el mundo con una derrota a cuestas, tal vez le baje la autoestima, cosa que no creo, pero digamos va a ser mirado de manera diferente. Chávez venía a la Argentina y era como un copresidente, podía ser contra Cumbres, podía manejar Canal 7 como si fuera propio. Bueno, el hombre ha perdido, el rey está desnudo, podrían decir algunos, y otros han escrito todo lo sólido se desvanece en el aire. Creo que es una buena noticia para la democracia que haya perdido Chávez. Esto no quiere decir que Chávez no siga siendo presidente por algún tiempo más, porque ahí la oposición logró reunirse, es un ejemplo para la oposición argentina, y decirle no a lo que pretendía. Habrá que ver a la hora de las candidaturas si esos partidos opositores se disgregan o si van contra lo que se denomina en Venezuela el régimen. Ya vieron, no hablamos ni de Cristina, no hablamos ni de Obey, no hablamos ni de Rossi, no hablamos ni de Reutemann. De eso lo vamos a hacer después del corte, en este caso hablando de la coalición cívica, de Lari, de Elisa Carrió, con la diputada nacional Susana García. Estamos con Susana García, diputada nacional de la coalición cívica. Susana, bienvenida en Profundidad. Gracias, Mauricio, un gusto. ¿Compartís lo que hablaba en la editorial de apertura? ¿Cómo cayó en la coalición cívica esta derrota de Chávez? No, esto es decir, hoy poder leer esa noticia, como bien decías vos, era, bueno, volver a recordar lo que había sucedido el año pasado en este país. Es decir, y a veces lo que pasa es que uno
es como que le tiene poca fe a la gente, ¿no? Sí, sí. Que va a emitir el voto. Y verdaderamente cada vez comprobás más que la gente es dueña de su voto y más allá de las presiones, del poder además que demostraron y lo vivimos acá en Misiones, bueno, que el pueblo le dijera que no a Chávez nos parecía mentira. Bueno, pero eso sucedió, creo que son buenos síntomas para la democracia, así que la verdad que es para festejarlo. Bueno, vamos a entrar ya en la política nacional. El tema Carrió, yo critiqué a Lilita por haber dicho primero que no quería ser más presidenta, por haberse ido a Punta del Este no me pareció un gesto inteligente, práctico, no porque no tenga derechos, sino porque uno esperaba la reacción que se vino, que fue furiunda desde el gobierno desde el minuto uno. Es como que le dio pasto a las fieras, como se dice en el campo. ¿Cuál es tu reflexión? No, lo que pasa es que, bueno, eso se podrá discutir si sus vacaciones, que bien merecidas eran, las podía tomar en el Chaco, si las podía tomar en el mar que le gusta a ella acá, o si, bueno, es un poco su vida que ha hecho siempre en Punta del Este. Así que para nosotros, claro, no nos sorprende que vaya, aparte ya digo, yo creo que había una necesidad de ella, de estas vacaciones, había terminado muy agotada la campaña, y bueno, lo que a lo mejor uno le sorprendió es el ataque tan rápido que hizo el gobierno, y en un tema que es cierto, el gobierno instaló la duda. Digamos, porque si hay algo que nadie le ha cuestionado a Carrió es su forma de vida ni sus ingresos, y bueno, la tocaron por ese lado como para que la gente empezara a dudar y a decir, bueno, vive o de prestado, o sea, sí. Pero eso, bueno, quedó así. Yo creo que quedará en la gente si a alguien le queda duda, pero está bien, yo creo que el periodismo está para eso, para hacer los análisis y pensar y poner a veces dudas o certezas en los comentarios, ¿no? Lo que a mí me parece que la oposición a veces no tiene en claro es que se está frente a un gobierno que no deja un minuto sin encontrarse en estado de campaña permanente, porque terminaron las elecciones y al otro día aparecieron los Fernández contra dos objetivos muy bien delimitados. Uno fue Macri, a quien se lo castigó muy duramente y le tumbaron, entre comillas, casi todos los ministros o funcionarios que proponía, y la otra fue Lilita, a quien atacaron por esto de Punta del Este. Me parece que aunque uno dice, bueno, terminan las elecciones, viene un compás de espera, no sucede con el kirchnerismo, es como una máquina que además cuenta con la complacencia de determinados medios, ¿no? No, esto es así, es decir, lo hemos vivido en estos 4 años y el eslogan que se usó en esta campaña, que vamos por un cambio, bueno, nada va a cambiar acá. El cambio recién empieza. El cambio recién empieza, bueno, desde que empezó ya con los nombramientos y del tipo de política que está llevando a cabo Cristina, nosotros creemos que nada va a cambiar, más con la supremacía que va a tener en las dos cámaras. Indudablemente vamos a volver a padecer lo que padecimos durante estos 4 años. ¿Cómo va a trabajar la coalición cívica dentro del Congreso de la Nación? ¿Hay posibilidades de hacer interbloques, de acercarse en algunos puntos concretos al ARI, a otras fuerzas? Sí, la coalición, es decir, el ARI está en la coalición cívica. Esa es una decisión que tomó la Asamblea Nacional días pasados, donde a su vez adentro de ellos van a estar el grupo GEN, que es el de Margarita Stolbizer, que son 5 legisladores, más Patricia Burri, que es de Unión por Todos, y un independiente que no está afiliado a ningún partido, que es Fernando Iglesias. Nosotros en ese bloque somos 18, que sería el bloque de la coalición cívica. Y sí formaríamos un interbloque que se va a presentar la semana que viene en una conferencia de prensa, junto con el socialismo, que en este momento, bueno, llegan a ser 10 diputados. Es decir, seríamos entre bloque e interbloque 28 legisladores. Una buena cifra como para poder, digamos, reforzar lo que se ha logrado en las últimas elecciones y a la vez
el hecho de que Lilita haya confirmado que va a seguir haciendo política, que no descarte candidaturas, me imagino que es para ustedes un aliciente. No, sí, trajo alivios, ¿no? Vientos frescos de nuevo para nosotros, es decir, te da todo el impulso para seguir trabajando. Ella va a seguir trabajando en el armado de la coalición cívica y nosotros dentro de la Cámara de Diputados pasamos a ser la coalición cívica la tercera fuerza, es decir, a quien le correspondería si se cumpliera normalmente y no existieran acuerdos a veces entre peronismo y radicalismo, pasaríamos a tener hasta la tercera vicepresidencia de la Cámara, así que yo creo que eso es bueno, hubo un crecimiento, así que ya desde esta semana empezamos a trabajar, el miércoles se jura, menos creo los de Provincia de Buenos Aires, porque todavía falta, sí, todavía falta el 50%, así que creo que todavía ellos no van a poder jurar, pero sí, a partir del día miércoles ya pasaríamos a ser bloque e interbloque, que después puede venir alguna persona más también al interbloque. Hay una consulta que quiero formularle, porque quedó aclarado que varios legisladores, el caso suyo, colaboraban con Lilita con una parte de su dieta. ¿Cómo es este tema para no depender de lo que se dice de algunos medios o fuentes interesadas? No, es decir, cuando ella decide irse, nosotros sabíamos que para además poder hacer su campaña y que además no puede volver a abrir su estudio y empezar a trabajar, le dijimos que había 4 diputados que estábamos dispuestos a poner X monto por mes más el sueldo para poderle incrementar el sueldo que ella tiene, que lo tiene blanqueado con todos sus aportes en el instituto, que es de 6.000 pesos, y le íbamos a armar un sueldo de 11.000 pesos. De eso, bueno, ahí quedó detallado, Fernando Sánchez 2.000, Tata Quirós 1.000, Adrián Pérez 1.000 y yo 1.000. Y eso está blanqueado, está en un acta que fuimos por suerte, bueno, está todo clarito, en un acta que fuimos a la escribana, a una escribana pública el año pasado, no, perdón, este año cuando tomamos la decisión, así que está todo en blanco, no hay nada oscuro, no. Y el departamento que tanto hizo hincapié el gobierno, que pertenece a la familia Torres, era de Lolita Torres, ahora es de Diego. Y ese lo alquila. Lo alquila. Lo alquila, paga su alquiler y a su vez ella es propietaria de un departamento chiquitito, que es el que alquilo yo, y que lo está pagando con un crédito hipotecario, quiero aclarar, entonces con lo que yo le pago de alquiler está pagando el crédito. Porque hemos dicho acá, esto era muy confuso, pero también hay otra cosa que debe decirse, si hay una dirigente política de la cual no se debe dudar de su ética y su transparencia, es precisamente de Elisa Carrió. ¿Y cómo toman, Susana, esta división que apareció, esta decisión de sectores del ARI de apartarse de la coalición cívica, calificando como de centro derechista la posición de Elisa y de otros dirigentes, cuando, lo escribí, lo dije acá mismo, no tuvieron esos pruritos a la hora de integrar las listas, es decir, aprovecharon ir con lo que ellos llaman la centro derecha para acceder a bancas y después tomar distancia, el caso de Venas, de Macaluza y de tantos otros. Sí, son los dos que entraron en este momento en la Cámara, vale aclararlo eso. Pero bueno, es decir, había ya legisladores que habían corrido, digamos, que desde el área habían participado, el caso de María América González había participado como candidata a vicejefa con Claudio Lozano, es decir, que ya había estado por afuera del área participando en una elección. Sacó el 1% de los votos, ¿no? Habían sacado, sí, muy poquitos votos cuando era jefe de gobierno, no en esta circunstancia que había ido Claudio con Pino Solana. Nosotros sabemos de las charlas que además ha tenido Carlos Raimundi con Chacho Álvarez, por algo no es casual que es el grupo de los 8, porque en realidad cuando hacen la presentación serían 9, porque 8 van a ser a partir del 10 de diciembre cuando deje Marta Maffei. Y es cierto, bien decías vos, es decir, cuando hicieron campaña, después del 28 de octubre no ingresó nadie a la coalición cívica, toda esta gente estaba antes. Claro. Entonces uno se pregunta cómo es posible que fueron a los actos, aplaudieron a los que ahora están criticando
y al día siguiente hasta pareciera que en un acuerdo, quiero aclararlo, pareciera que hasta en un acuerdo con el gobierno, cuando el gobierno más sale a castigar a Carrió, que queda como única opositora, porque es la referente fuerte de la oposición, avalada por 4,5 millones de votos, en el mismo momento salen a hablar de esta disidencia y hablar de esta derechización que puede tener la coalición cívica. Y en realidad, es decir, lo que deberían analizar en todo caso es la plataforma política que presentó el ARI en el 2003 y la que presentó ahora. Se pelean exactamente por las mismas cosas. Exacto. Yo creo que si hay alguien que ha votado con coherencia, y me remonto hasta el año 94 en la Constituyente, ha sido Carrió, que no se ha desviado nunca de los principios que dejó plasmado en el ARI. Además me parece que las chances que tiene Elisa de acceder al poder, que son mucho más concretas que hace años atrás, donde era una fuerza testimonial, hace que lógicamente se incorporen nuevos sectores sociales, es decir, las clases medias altas han votado por Carrió. No, eso quedó demostrado por los grandes centros urbanos a donde ha ganado, pero también gana en los barrios más pobres, es decir, porque en Capital ganó en la Villa 14, es decir, y gana por lógica, ya digo, también en los centros urbanos de clase media y media alta, como bien decías, así que yo creo que eso te lleva normalmente a ir incorporando gente, pero además, es decir, lo que se pretende desde la coalición cívica es sí un espacio mucho más amplio que solamente lo que era el ARI como fuerza política. Estamos dialogando con la diputada nacional Susana García de la coalición cívica. El corte y regresamos. Hay una relación con el socialismo de parte de la coalición cívica que a mí no me resulta del todo clara, partiendo de aquella famosa frase de Wiener que la dijo acá: voy a votar a la coalición cívica porque no se puede cortar boleta porque está Giustiniani. Después, cuando ganó Carrió, Wiener dijo Rosario y Santa Fe siguen siendo progresistas, y ahora, bueno, las últimas declaraciones, las que hizo el domingo a un matutino porteño, el acercamiento con el gobierno, sumado a lo de Lipschitz, calificando de autoritaria los métodos de construcción política de Lilita, siguen planteando ese escenario de dudas. ¿Cómo reciben ustedes esto que viene del socialismo? Bueno, nosotros siempre nos mantuvimos cautos, es decir, acá en Santa Fe estuvo el acuerdo de ir dentro del Frente Progresista. Durante toda la campaña, bueno, hemos protegido, si se quiere, la figura de Wiener, pensando que, bueno, que él tenía que organizar su gabinete, que iba a ser gobierno, que quizás necesitara muchas veces de que desde el gobierno nacional le abrieran las puertas. Por lo tanto, nunca se le pidió de que acompañara en la campaña. Indudablemente que a veces las declaraciones en estas idas y vueltas, sinceramente, bueno, a uno, digamos, lo que uno está tratando es de trabajar en forma conjunta con el socialismo. Eso es lo que termino de decir recién en un interbloque. Rubén Giustiniani va a ser presidente del interbloque en la Cámara de Senadores con los dos diputados que hay de la coalición cívica, perdón, pues los del ARI quedan afuera. Así que sí, a veces, bueno, trae un poco de resquemor adentro la propia fuerza de, no hablo ya de la coalición cívica, hasta del propio ARI, ¿no? Porque es cierto, ayer hablaba de un gobierno popular y democrático. Nacional y democrático. Bueno, si hay algo que no caracterizó a este gobierno estos 4 años y que vemos que nada lleve para el cambio, en realidad es democrático. Es decir, y Wiener justamente es una de las personas que lo padeció en la Cámara de Diputados. Entonces, si porque hoy Cristina me abre las puertas y me invita a tomar un café y a poder compartir, ¿qué es lo que corresponde? Además, es lo lógico, sí. Es lo que debería hacerse con todos. Yo no tengo por qué agradecerle a una presidenta que reciba a un gobernador. Es lo natural que el gobernador vaya a explicarle cuáles son las demandas de la sociedad santafesina. Yo creo que
ante ese hecho no hay agradecimiento, que simplemente se hace lo que corresponde en un sistema democrático. Así que bueno, esperemos a ver cómo sigue este juego. Tal vez sea la necesidad de tener alguna relación más cercana con el poder, teniendo en cuenta el fenómeno de la caja y esta manera tan particular de distribución que hace el kirchnerismo a los gobiernos amigos y a los no tan amigos, ¿no? Sí, yo creo que en realidad lo que deberíamos trabajar todos juntos, los legisladores, más allá de los colores políticos, es por una coparticipación distinta, esta bendita reforma que la debemos del año 94 y que se debería dar. Entonces no habría que depender de esa bendita chequera del gobierno nacional. Así que, pero bueno, ya digo, no quiero entrar en el tema dentro de lo que es el socialismo, porque bueno, son así. ¿Cómo visualizás el futuro? Acá hay dos referencias, me parece, para el 2011. Desde la oposición, puede aparecer Scioli por allí también, hay que ver cómo continúa la relación con el presidente Kirchner, pero lo que está pasando con Macri en la ciudad de Buenos Aires, porque se lo observa bastante dubitativo, con algunos errores en las designaciones y que con el gobierno que me parece que no le va a entregar la policía jamás. No le va a entregar los fondos como le va a entregar los fondos como para que la policía tenga una policía autónoma. Eso es real y sin los fondos del gobierno no la va a poder llevar a cabo. Sí, no sabemos qué puede haber después en acuerdos que pueden ser entre Macri y Scioli, puede haber algún acuerdo entre ellos, siempre va a depender de lo que necesite de los favores la provincia de Buenos Aires. Y después, bueno, otras fuerzas, algunos se ilusionan. Una parte ve las ilusiones de algunos que dicen, no, dice, pero Pino Solana puede ser un referente fuerte. Quizás piensen en un sistema de Brasil, que nosotros no somos lo mismo que Brasil, para pensar en un Lula, como demoró 20 años para llegar. Creo que tenemos una sociedad con una composición distinta. Y bueno, y otros estarán pensando en Wiener 2011 y estarán armando un esquema que es a lo mejor lo que está pensando esta gente que se ha ido. Claramente el Wiener 2011 es una opción que se maneja curiosamente desde determinados medios de Capital Federal, desde determinados periodistas, y creo que también es la idea que tiene esta gente que se fue del ARI, ¿no? Sí, muchos ya lo han expresado cosas hasta en la propia asamblea, ¿no? De armar un espacio que llaman de centroizquierda, cuando en realidad este gobierno también se hace dueño y quiere ser la centroizquierda, y bueno, y después nos quiere amontonar. Por eso digo que lamentablemente este grupo entró en el juego del gobierno. Digo que esté con el gobierno, pero entró en el juego del gobierno. Porque en realidad lo que está diciendo el gobierno, cuando habla de hechización, está llevando a juntarnos a todos, y no todo es lo mismo. Entonces creo que en eso se equivocan y que, Carriera tiene clara, dice, bueno, si surge una figura para el 2011 que va a tener los mismos principios que llevamos nosotros, indudablemente no tiene ningún problema en apoyar. ¿Cómo observa la composición del gabinete de Wiener, estos dos renunciamientos que se hicieron antes de que el gobierno comience a funcionar? ¿Cuál es la imagen de un frente progresista que ganó las elecciones y de un gobierno que va a empezar a caminar en poquitos días más? Yo creo que las designaciones fueron buenas, es decir, las hizo el propio gobernador, creo que no debe haber hecho tantas consultas, por lo tanto, bueno, va a ser él el que va a manejar todo esto. Y sí, fue sorpresa también que se traiga un diputado de la Nación, dejando por primera vez al radicalismo de Santa Fe con un solo legislador en esa banca, que se lo traiga a su gobierno. Pero bueno, son decisiones que las toma el gobernador. De cara a lo que van a ser estos 4 años de Wiener gobernador, en la coalición cívica va a aparecer alguna referencia en diputados de la provincia
¿Esto va a ser de total apoyo a la figura de Wiener? ¿Van a mantener un apoyo crítico? ¿Cómo se van a posicionar? No, en eso están trabajando, ellos están hablando de un bloque único. Nosotros sabemos que dentro de los 4 que ingresaron por el ARI, hay 3, bueno, de los que están dentro del esquema de que el ARI no tiene que estar en la coalición cívica, y tenemos el caso de Pablo Haskin, que es de los que va a conformar el bloque coalición cívica ARI. Así que bueno, después se verá cómo se trabaja en la Cámara. Susana, la idea, al no tener, Lilita, un cargo, digamos, en materia partidaria, al no ser diputado nacional, es aprovechar este tiempo que falta hacia un nuevo periodo electoral para tratar de ampliar la base de sustentación del ARI en todo el país. ¿Cómo se la va a ver a Carrió en los próximos años? Sí, la idea es sí organizar el ARI en los distintos distritos donde nos falta, sobre todo en el NOA, pero también el armado de la coalición cívica. Lo que estamos pretendiendo es trabajar fuerte. Lilita se ha comprometido a recorrer, empieza ya desde marzo, a recorrer todo el país, pensando en las legislativas. Para nosotros son muy importantes dentro de 2 años las legislativas también, porque uno, si no, a veces se va nada más que... No hay 2011 sin 2009, exactamente. Es decir, nosotros donde queremos trabajar y apostar muy fuerte es a las legislativas del 2009, en realidad, para ampliar el espacio y que ese espacio ampliado nos lleve, bueno, después a una buena elección en el 2011. Bueno, Susana, muchas gracias por haber estado en el programa. La mejor de las suertes para el futuro y saludos a Lilita. Gracias, Mauricio. Hacemos el corte y regresamos. Toda la sociedad se vio sorprendida por las denuncias de coimas ante la cuestión de los tickets para la inmensa cantidad de empleados que reciben esto. Y otros habrán dicho, bueno, ¿cuál es la sorpresa en un país que viene tan acostumbrado a este tipo de jugueteos con las exacciones ilegales, con el escándalo, ustedes recuerdan, en el Senado de la Nación con la famosa ley de flexibilización laboral, la Banelco? Quiero recordar que ha pasado el tiempo, han pasado los años y no hay absolutamente nadie preso. Es decir, es como un ejemplo de impunidad que permite a que vengan otras impunidades. Y bueno, lo que sucedió, la denuncia que hizo el diputado peronista Héctor Recalde fue francamente muy valiosa, muy elogiable. Y vamos a ver un poquito cómo viene la historia de las coimas, la historia de algunos personajes emblemáticos en la República Argentina. Lo presentamos. ¿Y cómo se instrumenta el honorario? Yo te pago. ¿Para frenar o para aprobar un proyecto de ley que beneficie a las empresas que distribuyen el régimen de ticket canasta? Había 3 modalidades de soborno, con distintos precios del soborno. La bici, igual cajón, ¿no? Pick-up, un ejemplo que pusimos, igual inembargable. La bicicleta, si yo cajoneo el proyecto, me pagaban $20.000 mensuales. La pick-up era, si consolidábamos el sistema de ticket canasta, ahí discutíamos un precio. La pick-up y el Mercedes son valores distintos. Y por último, el Mercedes-Benz o el avión, digo, 2 denominaciones, que era, si proyectamos, modificábamos el proyecto y hacíamos obligatorio la entrega de ticket canasta para todos los trabajadores que ganaban menos de 2.000 pesos, eso eran $20 millones pagados siguiendo el proceso. ¿De dólares? De dólares. Un poco lo hacemos en Buenos Aires y muchos nos vamos a Uruguay. No el recibo, no hay nada. Hacer plata no trabajando, pero de forma lícita. En su caso, ¿cuáles fueron esas formas lícitas? Bueno, yo digo que esto es trabajo. Yo trabajo 20 horas por día.
Y si vos estás trabajando 20 horas por día, seguramente debes estar produciendo. Y cuando yo manifestaba fundamentalmente un tema que es lícito porque es trabajo, cuando vos le das a cualquier estudio jurídico, y este caso de mi organización, que es mi gremio, tiene muchísimos casos judiciales, y el abogado cobra, ese estudio jurídico cobra, y vos le estás dando trabajo, es lícito que te den un porcentaje. Una comisión. Comisión como vos le quieras llamar, porque esto es lícito, porque vos le estás dando trabajo. Es lícito que te den un porcentaje. Una comisión. Comisión como vos le quieras llamar, porque esto es lícito, porque vos le estás dando trabajo. Si queremos mejorar la imagen en el extranjero, no podemos engañarlos. Acá tengo el New York Times del otro día comentando el asunto de Barrio Nuevo. La periodista que escribe en New York dice: la declaración de Barrio Nuevo causó espanto aún en un país donde las coimas y otras corrupciones son consideradas prácticas comunes. ¡Qué coraje, qué valor! Perdonando el exabrupto, con estos flor de corruptos cada vez vamos peor. ¡Qué coraje, qué valor! Perdonando el exabrupto, con estos flor de corruptos cada vez vamos peor. Parece como si fuera hoy, ¿no? Tato Bores, qué contemporáneo. Bueno, después de este informe vamos a ingresar a la entrevista con Norberto Nicotra. Queremos agradecerle a todos los medios que se hicieron eco de lo que dijo Agustín Rossi la semana pasada en este programa, que prácticamente fue la noticia política, dejemos de lado el prácticamente, en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Nicotra? Bienvenido. Bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo se siente al ser presidente del Partido Justicialista Santafesino después de la derrota y previo a un proceso de internas que, por lo que uno observa, no va a ser nada tranquilo? En primer lugar, Mauricio, yo ejerzo la presidencia del partido a nivel provincial de manera, yo diría, circunstancial. Claro, renunció Bey. Renunció Bey, el arquitecto Hammerl, y bueno, me tocó a mí sobrellevar estos años. Lo hice en la intención, bueno, por lo menos de llevar este barco de la mejor manera posible, sin sobresaltos. Tuvimos la discusión por el sistema electoral y por otra parte, inmerso en la crisis general que viven los partidos políticos en la Argentina y obviamente nosotros en la provincia también. Así que yo ahora justamente me parece que lo mejor de mi gestión justamente es este llamado a elecciones generales en todos los estamentos orgánicos del partido y que sea el voto de la gente quien diga, bueno, cuál es el proyecto y los hombres que van a llevar adelante la reorganización del partido después de un hecho novedoso en la provincia de Santa Fe, porque es la primera vez que nos toca un rol que no estábamos acostumbrados, que es el rol de la oposición. Así que en este clima de cambio y de este nuevo rol que obviamente todavía no lo sentimos, yo creo que este proceso de recambio de autoridades que tiene que ser llevado adelante con una renovación de dirigentes, con abrir las puertas a que ingresen nuevas expresiones, y los hombres, y al lado una idea de qué tiene que ser un partido político, promover reformas políticas que son importantes. Y bueno, este va a ser mi último paso de gestión, y bueno, yo creo que en tal sentido, el día 14 de diciembre nos vamos a reunir. Vamos a proponer el cronograma electoral para el 16 de marzo, la convocatoria de elecciones para que se elijan la totalidad de los cuerpos orgánicos. De esta manera me ha tocado conducir un momento de transición, bueno, pero creo que a partir de marzo ya con una conducción renovada, legitimada por el voto y fundamentalmente confrontando proyectos e ideas, yo creo que vamos a ir consolidando un problema que yo lo considero muy grave a nivel de la República Argentina, porque tenemos esta particularidad, estamos en democracia con partidos políticos muy débiles o inexistentes, cosa que
me parece que no sucede en ningún lugar del mundo. Así que dentro de este clima me tocó a mí desenvolverme y bueno, no veo la hora, honestamente, de que llegue el 16 de marzo para entregar este sitio y bueno, que los que tengan propuestas, ganas y fundamentalmente el consenso del afiliado de la gente lleven adelante una política de revitalización de una estructura que en definitiva es una institución. No hay democracia sin partidos políticos. Sin dudas. ¿Cómo tomó lo que dijo Agustín Rossi respecto a que perdió el PJ provincial y ganó el Frente para la Victoria Nacional? Entre otras tantas cosas que dijo, ¿no? Bueno, si uno se lleva por los números, tiene razón. Sí. Es evidente. Nosotros en la elección provincial perdimos por 8 o 10 puntos y bueno, y la elección de diputados nacionales se ganó por 2 puntos. En ese sentido, pero yo creo que me parece que acá somos todos responsables, unos más, otros menos. En la política sucede lo que una vez leí, ¿no es cierto?, en un libro. Hay gente que se cree que porque camina está viva y está en camino al cementerio. Yo creo que tiene que haber un recambio. Y bueno, a lo mejor Agustín lo que dice eso, que hace falta una etapa de renovación. Y otra de las declaraciones que le leí, que me parece que yo también coincido, cuando dice que, bueno, que tanto castigar al justicialismo de la ciudad de Rosario, evidentemente ha sido muy difícil en estos años ser justicialista en la ciudad de Rosario, más allá que hubiésemos tenido durante muchos años la gobernación, porque se hacía muy difícil. ¿Y por qué es esto? Porque está bien, desde el periodismo, desde el análisis político se castiga al peronismo rosarino porque cada vez saca menos votos o no se constituye en alternativa de poder. Pero ¿cuál es el reproche que se hace desde el peronismo rosarino hacia otros sectores del peronismo de la provincia? Yo no hablo de sectores, yo hablo creo que había una política que dejaba de lado a la revitalización del justicialismo de Rosario. Creo que fue un error, porque evidentemente un partido que gobierna durante tantos años tenía que haber creado una alternativa con mucha fuerza en la ciudad de Rosario. Todos los casos que hubo en la ciudad de Rosario fueron hechos aislados. Mi caso, por ejemplo, que competí en el año 2003, bajo el sistema de ley de lemas, perdimos por menos de 5.000 votos, y sin embargo lo hicimos en una extrema soledad. Es decir, no hubo una política y un Estado Mayor que se ocupase de las cosas que nos podían ayudar, no solamente a mí, sino a los otros candidatos. Es decir, medio se abandonó Rosario con esta teoría de que evidentemente, bueno, con lo mínimo de votos que se recaudaba en Rosario, justificaba ganar la provincia. Era una cuestión tan finita, bueno, que terminamos perdiendo. Cualquier estratega político, si nosotros tenemos una provincia y tenemos una ciudad donde la gobierna el adversario, cualquiera, creo que un chico de 5 años, haría énfasis en provocar una política justamente en esa ciudad que le es adversa para ir restando votos. No se hizo. ¿Y usted cuál cree que es el objetivo que movió a estos dirigentes a hacer esto? A que en Rosario, bueno, se pierde. Rosario está perdida. Como se ganaba la provincia, muchos pensaban que eso era eterno, y bueno, resultó que lo que sirve una vez no sirve para otra vez. Y no se cambió la metodología, se siguió. Cuidado, Mauricio, que en el año 2003, nosotros la provincia la ganamos por muy poco. Muy poco. Ahí teníamos que haber puesto un semáforo entre amarillo y rojo. Sin embargo, no se puso. No, lo que se hizo es, digamos, me parece que dominó la agenda política el socialismo y el gobernador derogó la ley de lemas, que se lo reconocen desde muchos sectores, pero bueno, vayan a decirle a Kirchner que la deroga en Santa Cruz o que la deroguen en Misiones. Y sin ley de lemas me parece que al peronismo le costó muchísimo trabajar para esta elección, como le va a costar ahora recomponerse, ¿no?
crea, la política es muy dinámica, nosotros tenemos un rol nuevo que es la oposición, estamos encolumnados con la política nacional, las cosas hay que gestionar, hay que gobernar. Yo creo que yo no doy por hecho de que, bueno, que cuando uno pierde ya le van a costar muchos años. A lo mejor no, a lo mejor sí, son procesos, nos tenemos que acostumbrar a la alternancia. Perder una elección es como perder un partido de fútbol, alguna vez se pierde, uno no puede ganar permanentemente. Pero los dos somos de Newell's, si Newell's sigue perdiendo nos vamos al descenso. Bueno, acá no nos vamos al descenso, somos una fuerza que hemos retenido una cantidad de votos muy importantes, tenemos muy buenos dirigentes, tenemos intendentes que han revalidado sus títulos y gente joven, gente con caras nuevas que nosotros podemos mostrar. Si somos inteligentes en armar una ingeniería política electoral y mostrar nuevas caras, hasta con nuevas formas de hacer política, yo no tengo duda de que estamos en el 2011 compitiendo por la gobernación, no tengo ninguna duda. Bueno, pero hay que ponerse, y yo creo que un paso fundamental puede ser la renovación del partido, que aparezcan caras nuevas, empezar a oxigenar, un costado de la política santafesina que evidentemente hacía mucho tiempo que estaba medio adormecido. En esta interna se habla por un lado de Ricardo Spinozzi, quien anunciaría esta semana la candidatura a presidente del partido, por otro lado la de Agustín Rossi o alguien de su sector. Hubo algunos otros nombres que se mencionaron, como el de Julio Gutiérrez. Sí, está también. Sí. Está ahí. ¿Cuál es su idea? ¿Quién le gustaría que sea el futuro presidente del partido? Bueno, me gustaría que salga de una compulsa interna, primero. Elecciones internas, sinceramente, porque de listas de consenso hace 15 o 20 años que venimos. Yo soy fruto de una lista de consenso y me tocó dirigir una situación que evidentemente que ni la busqué, ni la esperaba, y bueno, me tocó y bueno, asumí en esas condiciones. Pero yo creo que las listas tienen que tener un programa, tienen que tener un proyecto, qué van a hacer, y el afiliado tiene que decidir. Yo creo que eso va a fortalecer el partido. Entonces, el que llegue a ser presidente va a tener una mayoría en el Consejo Ejecutivo que va a poder tomar el toro por las astas y dirigir políticas. Y no como ocurre ahora, de que evidentemente está tan empardado el sistema interno, que uno prácticamente, si se vuelca para un lado, no tiene quórum, si se vuelca para el otro, tampoco tiene quórum. Entonces, yo creo que tiene que ganar una lista con un programa y un proyecto. Los tres candidatos son buenísimos, Ricardo Spinozzi, Julio Gutiérrez y Agustín Rossi. Obviamente, ahí hay un plus. Agustín Rossi lo veo muy identificado y con un aval importante por parte del presidente. Y eso yo creo que es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Porque también va a haber reorganización a nivel nacional. Sí, va a estar Kirchner. Así que ahí puede estar el valor agregado en la candidatura de Agustín, ¿no es cierto? No sé si a él le conviene, yo hablé hace unos días con él, no tenía en claro que se iba a postular, pero bueno, pero los tres son buenos candidatos. Y bueno, pero más allá de las personas tienen que tener un programa. Digamos, yo observo, ¿no? Creo que en un hecho inédito en la postdictadura, 2 ministros le han renunciado a Wiener antes de asumir. Peronismo no se enteró. No, porque, Mauricio, todavía estamos reacomodando nuestro cuerpo a este nuevo rol. El problema más grave que tenemos en los próximos 6 meses es que el 80% de la dirigencia todavía actúa como si fuese oficialista. Desde el punto de vista de la mente, ¿no es cierto?, de su pensamiento, tema cultural. Eso va a costar. Yo lo veo en las reuniones, de la manera que se expresa, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un dato no menor para tener en cuenta. Yo creo que un partido opositor tenía que haber estado con el feeling suficiente como para decir, ve, acá hay improvisación, evidentemente venían preparándose durante 4 años y bueno, y en la largada ya han quedado 2 ministros después de anunciarlo, un hecho, yo no diría grave, pero marca un principio, una tendencia a la improvisación. Esto no habla mal del doctor Wiener, pero esto es la realidad, es esa, ¿no es cierto?
Pero bueno, pero yo creo que el nuevo gobierno hay que darle el suficiente espacio para que también se acomode, porque ellos también están en una actitud en la provincia también nueva. Por eso yo soy, si bien reconozco estos puntos que no hemos aprovechado como opositores, también tenemos que ser indulgentes en el sentido de decir, bueno, esperemos que asuman, facilitemos, como hizo la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo, la cantidad de ministros que necesita para gobernar, y a partir del año que viene vamos a ir monitoreando, como se hace en todos los lugares, bueno, y tener políticas de alternativa, no un obstruccionismo que yo creo que nadie quiere. Nadie quiere, la gente está en contra, aparte no es la función de la oposición, ¿no es cierto? La oposición tiene que ser algo que se muestre como alternativa en el 2011, no que obstruya y que cierre todo, porque tampoco, ¿qué puede mostrar? ¿No es cierto? Entonces, pero es un aprendizaje que tenemos que hacer, y yo creo que el año que viene va a ser clave, este aprendizaje en ser oposición. Seguramente. Norberto, muchas gracias por haber estado en No, al Profundidad. contrario, Mauricio. Hacemos el último corte y presentamos libros, despedimos el programa. Bueno, creo que hemos tenido un programa interesante. Ha estado Susana García planteando un poco lo que está sucediendo adentro de la coalición cívica con las fugas que se han producido por parte de dirigentes del ARI y un poco el ánimo que han recobrado con el regreso de Elisa Carrió, y dejó picando, yo no sé si lo pudieron percibir, de Susana García, que estos dirigentes que se han ido de la coalición, caso Venas, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, lo que va a suceder con Alicia Gutiérrez, están proponiendo, por ejemplo, a Hermes Wiener como candidato a presidente en el año 2011. Me parece que hablar de esto es un poco temerario. Y por último, Nicotra, que ha quedado como presidente del PJ, creo que le ha dado un mínimo aval a Rossi de cara a las futuras elecciones internas en el PJ, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo y que va a ocurrir en el mes de marzo. Presentamos los libros, precisamente nos ha dejado Nicotra su trabajo, junto con el de Miguel Ángel de Marco Hijo, Región Centro, Integración, el desafío del siglo XXI, y después vamos a mostrar el último trabajo de Nick, Yo Pingüina, altamente recomendable, el humorista del diario La Nación y del diario La Capital, y un amigo, el Bigote Acosta, Raúl Bigote Acosta, Sexo y Peronismo, volumen 2. Un trabajo interesante para leer del amigo Acosta. Me hacen señas de todos lados, se nos terminó el programa, nos reencontramos en 7 días en Profundidad.